Te hacemos la tarde sobre esa situación del desempleo prolongado. Desde diferentes puntos de vista queremos abordarlo y para ello está con nosotros Felipe Guzmán. Él es consultor empresarial, coach y mentor de vida. En Instagram lo encuentran como @soypipeguzmán. Pipe, buenas tardes y bienvenido. Felipe Guzmán, soy Moni. ¿Cómo va todo, Pipe? ¿Bien o qué? Súper bien, acá otra vez en la mesa para hablar de dinerito y de finanzas. Ay, cuando no hay, eso sí que es difícil. Moni, vamos a cambiar de pensamiento. Por eso, hablar de dinero cuando no hay ingresos, que es de lo que estamos hablando en este momento, pero pues posiblemente y hoy nos llevemos algunas herramientas pues para darle la vuelta, porque justamente eso es lo que queremos entregarle a los teleoyentes. Desde el punto de vista financiero, ¿qué aspectos debería considerar una persona al afrontar o cuando afronta una situación de desempleo, bien sea temporal o prolongado? Porque uno inicialmente entra al desempleo confiando en que sea temporal. La vaina se va alargando, claro, y a veces uno no se lo espera. Muchas veces entra al desempleo pensando que son vacaciones. Me voy a dar unas semanitas, voy a descansar, pero se me olvida ya en qué estado estoy. Y eso es el primer tip financiero. Cambie su mentalidad. Ese estilo de vida que usted llevaba lo tiene que entrar a evaluar. Y cuando hablamos de desempleo, hay que pensarlo con 3 condiciones. ¿Qué tengo que hacer antes? O sea, cuando estoy laborando, todos estamos propicios a ser desempleados. ¿Qué hago cuando estoy en el desempleo? ¿Y qué hago ya cuando llego al trabajo y empiezo a laborar? Entonces, esas 3 fases son diferentes. Lo primero es, en el desempleo, cambie o piense si este estilo de vida que usted lleva o que llevaba puede continuar o no puede continuar. Y lo más seguro es que no pueda continuar. Y hay que hacer una diferencia entre calidad de vida y estilo de vida. ¿Qué es calidad de vida? Son esos elementos que usted necesita para vivir bien, para vivir tranquilo o para poder subsistir en esa búsqueda del empleo. ¿Cuáles son esos elementos? Lo básico. Salud, transporte, alimentación, techo, inclusive hasta estudio de los hijos en ocasiones. Y saber eso cuánto me vale y a qué tengo que renunciar. Eso es lo primero, cambiar su estilo de vida para no entrar en unas deudas posteriores. Y recuerden que a veces el charquito se va volviendo océano. Bueno, ¿y cómo empezar a priorizar y cómo cambiar el presupuesto de inmediato? Porque obviamente muchas veces ocurre el desempleo de forma fortuita y de pronto no estamos preparados para eso. Listo. Desempleo empieza por D. Hágase la primera pregunta, que hay que desechar del presupuesto. Porque partamos de algo. Todos tenemos que tener un presupuesto financiero. Mensual y ojalá anual. Pero por ahora hacémonos mensual. Ustedes tienen presupuesto. Eso hay que sentarse a rayar. Cuando salgo del desempleo me tengo que sentar a empezar a ver que hay que desechar. Primera D. ¿Qué puedo suprimir? Exacto. Segunda D, que hay que diferir. Es decir, ¿qué puedo pagar después pero que no me genere mucho interés? Y la tercera D, ¿qué puedo disminuir? ¿Qué puedo disminuir? Disminuir, desechar y diferir en el presupuesto financiero. Y ojalá hágalo con su familia. Uno de los principales elementos de las finanzas personales cuando llegamos al desempleo es que la familia no se da cuenta en qué situación está. Entonces, por ejemplo, la pareja sigue, digamos, con su estilo de vida, los hijos siguen exigiendo gustos, diversión, la salida de los fines de semana. Y eso hay que conversarlo necesariamente. Estamos conversando con Felipe Guzmán. Felipe, muchas personas quedan desempleadas sin ningún ahorro, sin ningún soporte económico. Y para muchos la primera solución es echar mano de las tarjetas de crédito. Y ahí hay indiscutiblemente una deuda, ¿cierto? Que se asume. ¿Cómo hacerlo de la mejor manera para que el impacto sea lo más saludable posible, si se puede llamar así? Lo primero es que todos deberíamos de tener un ahorro. Partamos de ahí. Todos tenemos que empezar a hacer un ahorro que muchas personas lo llaman fondo de emergencia. A mí me gusta llamarlo fondo de libertad financiera. Porque la emergencia pues la estoy atrayendo. Tiene mucho dramatismo, sí, también. Es impacto. El fondo de libertad financiera. Y todos los meses lo voy alimentando cuando llegue a estas situaciones. Llegó.
no tengo el fondo de libertad financiera. Cuando llega lo empieza a desalimentar. Claro, ahí empieza a ir sacando, pero realmente para eso es el fondo de libertad financiera. Muchas veces en las mentorías o en los talleres que yo realizo, las personas les da miedo sacar el dinero de ese fondo. Y realmente ese fondo es para eso, para tener una libertad, un respiro que me permita en esa situación puntual poder entrar a compartir o a responder por mis gastos. ¿De dónde voy a sacar dinero? Se me acabó el fondo. Ojalá que la tarjeta de crédito fuera la última opción, porque la tasa de interés de la tarjeta de crédito es la más alta del mercado. En este momento puede estar en 24% o 25% efectivo anual. Más fácil, yo lo invito a que usted haga el estudio, revise cuánto se va a gastar en un mes, proyéctelo a 3 meses y vaya al banco. Lo más seguro es, si usted tiene una vida crediticia sana, el banco le tenga a usted un preaprobado y ese preaprobado tiene una tasa de interés inferior. Entonces lo primero es, correcto, lo primero es toque la puerta del banco. ¿Y ese preaprobado se lo otorgan a uno aún sin empleo? En muchas veces sí, porque es preaprobado. Es más, usted ya lo tiene en las famosas sucursales virtuales. Con un solo clic desembolse aquí. Entonces podemos echar manito de ese elemento. Echar cuentas ahí comparando el tema de las tasas de interés. Claro, tasa de interés, porque si no, ampliamos ya el océano. Entonces lo primero es eso, importante, tocar esa puerta. Y lo segundo ya es llegar a la tarjeta de crédito como opción última y ser muy riguroso en los gastos que necesito para mi calidad de vida, no para mi estilo de vida. Porque ahí hay que desprenderse también del ego, porque muchas personas prefieren endeudarse por no bajar un poquito al ritmo, al estilo de vida, a esos gustos, a esos gastos. Hay que desprenderse un poquito también de ese ego que nos afecta tanto. Hamilton, vea, hay muchas veces que las personas están desempleadas y los amigos se enteran en el 3er mes. Y siguieron rumbeando, salían a comer, seguía teniendo ese carro gama alta. Se enteran cuando llaman a pedirles plata prestada. Sí, total, cuando ya dice, usted es fiador de Mónica. Mónica, ¿usted para qué estaba pidiendo dinero? Entonces ya le dicen, hágale que yo ahorita le transfiero después de comer. Pero justamente creo que allá va uno de los errores, el no comunicarlo. Y quería preguntar por eso, ¿cuáles son los errores más comunes que comete la gente al quedarse desempleado desde el punto de vista un poco práctico, como el no contar, y también desde el punto de vista financiero? Lo primero es, suéltese del ego, cuide su paz mental y emocional. Lo tengo que compartir. Primero, yo tengo que saber en qué estado estoy. Lo comparto con mi familia, con mi círculo cercano y con mis amigos. Empiezo a decir, chicos, chicas, me quedé sin empleo. Y probablemente ahí hay una red de contactos que te va a ayudar a empezar a buscar empleo y ya con la hoja de vida que ahorita hablaban, empezar a repartirla. Y en términos financieros, ¿cuáles son los principales errores? Me imagino que uno, acudir como primera opción a la tarjeta de crédito, por lo que ya hemos conversado. El primero es seguir en el mismo estilo de vida, gastando con esos gustos. Lo segundo es recurrir a la tarjeta de crédito como si estuviera laborando, es decir, ese estilo de vida sigue activo. Y lo tercero es que en el hogar, en la familia, no hacerse las preguntas de qué tengo que descartar, qué podemos disminuir o qué podemos diferir a unas cuotas que nos permitan pasar por este tiempo. Porque pensemos que ese desempleo va a ser temporal. 3 entonces cosas claves: disminuir, desechar y diferir. Correcto. ¿Qué pasa, Astrid Julia? ¿Qué pasó con Tengo mensaje. Dígame mensaje. A ver, ya con qué va a salir usted. Oye, sí, tú. ¿Qué? Para ti, tú que me estás escuchando, que estás sin empleo en este momento. Ten calma, que una mente estresada tampoco produce nada. Confía de que algo bueno está por llegar. Hay gente que está trabajando, que quisiera estar desocupada como tú. Namaste. ¿Cómo me vieron ahí? Ya puedo ser influencer para cuando me quede sin trabajo, ¿cierto? Volvemos con Te Hacemos la Tarde. Felipe Guzmán, consultor empresarial, mentor de vida. Lo encuentran en redes en @soypipeguzmán. Hamilton está mencionando ahora cuando recomendó la película de que uno de los mensajes de la misma era proteger lo que se conseguía, pero también
mencionó Felipe ahora el tema del fondo, no de emergencia, sino de libertad financiera. Mucha gente se pregunta, quién tiene ahorros, hasta qué punto debe tocar esos ahorros, porque digamos que es diferente tener ahorros a tener ese fondo de libertad financiera. Claro. Son bolsillos diferentes. Porque por ahí y dicen son pasos diferentes. que la vida se debate entre ahorrar para el futuro y solo se vive una vez. O me lo merezco, o para eso trabajo. Pero ¿cómo proteger ese ahorro cuando se tiene ese fondo o cuando no se tiene? Bueno, lo primero es, hay que ahorrar, y es lo primero que uno debe hacer cuando llegue dinero. Uno no ahorra del dinero que le sobró después de gastar. Uno gasta después del dinero que ahorró. Hay un porcentaje que mucho gurú financiero dice, comience con el 10%, ojalá que llegue al 30%, pero comience con el 10%. Y el primer pasito es alimentar el fondo de libertad financiera, que debería de llegar hasta 6 meses de sus gastos vitales. ¿Cómo hacer la cuenta? Muy sencillo, sume cuánto vale el arriendo o el predial, los servicios públicos, el mercado, el transporte y la salud mensualmente. Y eso lo multiplica por 6 y todos los días lo va alimentando, Me infarte. Ese es el primer paso. Soy presa financiera. El primer paso. Llegue a un mes, guarde el primero un mes y luego vuelve a activar el ahorro para esos sueños. Y luego ya divide ese 10, ese 20% dentro de los dos fondos. Pero ojalá que sean diferentes. ¿Sí? Pero lo importante es, comience a ahorrar. Ese es el mensaje, comience a ahorrar. Bueno, Pipe, cuando una persona se queda sin empleo, pues hablábamos que es importante comunicarlo a la familia o a la pareja para que haya comprensión y también haya empatía, porque digamos que no todo el mundo desea quedarse sin trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando aparece más el juicio, el señalamiento, que la empatía? ¿Cómo hacer eso y cómo tratar este tema en casa para ajustar los gastos entre todos y que haya un momento, no sé, de esa transición que sea tranquilo también para la otra persona? Porque somos muy dados a pensar que es que simplemente se quedó sin trabajo y tiene que responder de alguna manera. ¿Cómo hacer eso? Sí, también cómo acompañar, no solo cómo contar, sino del otro lado cómo acompañar. ¿Cómo se puede acompañar? Lo primero es, palabra clave, empatía. Empatía no es ponerse en los zapatos del otro, es caminar con el otro. ¿Sí? Porque hay zapatos más grandes y más pequeños. La conversación es fundamental. Y cuando estás caminando en la vida, bien sea esposo, esposa, pareja y los hijos, yo también tengo que renunciar a cosas. Hay un temor muy grande en ese momento de contar. Yo cuando cuento, busco el espacio correcto, mi emoción correcta, las palabras correctas y las personas correctas. ¿Sí? Probablemente si está con Estretulia ahí hablando, ¿sí? Esa hay que sacarla. Esa hay que sacarla de ahí. ¿Hablando con quién? Con Estretulia. Esther Julia, no. Estrejulia. Está bien, Estrejulia. Ahí me disculpa. Ahí me disculpa. No, Estrejulia. Pero este da bomba y es que no me No, él me debe varias. A propósito de empatía, ¿no? Sí, él me debe varias. Esa Felipe apuntarse las cosas que no deben hacer cuando alguien equivoca. Correcto. Está bueno para yo llegar a decirle, Hamilton, me quedé en empleo. No, prepárese ahí. Pero no propiamente de libertad financiera. No. Pero bueno, Pipe, continuamos. Siguiendo ya en un tema. Las personas correctas, el tema, la emoción correcta, el lugar correcto y ser muy abierto con lo que voy a contar en la realidad. Si usted empezó con ese tema, termínelo. Esta es la situación, esto es lo que está pasando, porque muchas veces en las familias hay hijos que tienen que seguir con la deuda del papá, y cuando muchas veces se piensa y dice, pero ¿y papá por qué estaba endeudado? Era porque estaba sin trabajo y tenía que seguir respondiendo. Entonces, importante es la comunicación, la empatía y también las renuncias que nos vamos a permitir hacer como familia. Bueno, bien interesante todo eso que estamos aprendiendo acá. Siguen a través de nuestro WhatsApp por aquí enviando mensajitos. Siguen ellos. ¿Qué dicen? Por acá Jorge dice por aquí que él no sabría qué hacer, pero que de pronto él se pone a sacar perros o a pasearlos para de pronto ganar ahí unos pesos. Esa fue una opción de empleo de mucha gente en pandemia y que se conservó todavía la hay pandemia muchos. y gente que está dedicando a eso, a pasear perros.
¿Le ponemos entonces? Musiquita. Seguimos con Pipe Guzmán, hoy conversando sobre este tema que puede circular alrededor del desempleo, que son muchas aristas, la verdad. El punto de vista emocional, el familiar, el financiero, bueno, tantas angustias. Y en estas situaciones generalmente uno ve que la gente apela a una actitud positiva, a la esperanza, pero a veces se sobredimensiona esa esperanza y esa actitud positiva y se quedan esperando que los milagros simplemente ocurran. ¿Cómo evaluar también y enfrentar este tema con realidad e identificar si es necesario un cambio de estrategia? Pues evaluar si ya llevo tanto tiempo haciendo esto y nada parece, pues tengo que hacer cosas diferentes para que ocurran cosas diferentes, o incluso evaluar ese cambio de profesión o de actividad, o en qué creer, o a quién rezarle, o qué rituales hacer pues para soportar tal vez este camino. Vea, Moni, lo primero es, para salir a buscar trabajo no se quede solo rezando, salga y pase a la acción. Y empiece a ver esos tips que hay muchas plataformas en este momento donde usted puede buscar videos que te permiten cómo hacer una hoja de vida exitosa, cómo tener una entrevista exitosa. Inclusive pregúntele a su familia, a sus amigos, oíste, ¿qué habilidades ustedes ven en mí? Ve, Felipe, usted es súper bueno preparando fiestas. Es decir, usted es el que nos arma los bingos en la casa. Empiece usted a recolectar. Hay gente que no reconoce eso claro. en sí mismo y realmente esa pasión y ese talento está en esa habilidad cotidiana que todo el mundo le reconoce, pero que uno mismo no ve. Así es, entonces pregunte a esas personas cercanas, ustedes en qué soy muy bueno. Y observe que de eso puede hacer negocio, puede empezar a rentar y muy probablemente se va a llevar una gran sorpresa que le va a permitir que usted va a quedar en ese negocio. Pero muévase, no se quede solamente pensando en su casa, qué es lo que voy a hacer, sino más bien díganos qué fue lo que hizo. Pipe, del otro lado, muchas personas hoy tenemos la oportunidad de trabajar, de tener un empleo estable y seguramente muchos reniegan de donde están, el lugar de trabajo, el ambiente, las condiciones. Pero qué decirle a las personas desde el otro punto de vista que están en este momento pensando en simplemente dejar de trabajar y esperar a ver qué pasa. ¿Cómo afrontar eso también? Porque hay personas que quisieran estar desempleadas, pero ¿qué podríamos recomendar hoy entendiendo la gravedad a la que puede llevar estar sin trabajo? Primero que todo, agradezca al universo, agradezca a Dios que tiene trabajo y ese trabajo le va a dar a usted el sustento para poder vivir, soñar, reír, disfrutar de la vida, etc. Pero lo segundo es, haga ese fondo de libertad financiera que en algún momento le va a servir a usted para poder decir no a ese trabajo que no va conectado con su propósito de vida. Pero no tome decisiones en caliente de las cuales usted también, a un posterior, días después, momentos después, minutos después, se va a arrepentir. Haga los pasos que debe de hacer. El Fondo de Libertad Financiera que me va a dar un poder de decisión en mi entorno. Reconozco cuál es mi propósito de vida y si no estoy tan feliz, tomo decisión. Pero de lo contrario, de gracias que le va a llegar el sustento, bien sea quincenal, mensual, para poder seguir viviendo. Que yo creo que es el primer trabajo que podemos tener muchos que tenemos trabajo. Total. Generar ese fondo de libertad financiera, generar ese fondo de emergencia que llaman otros, pero sí, hay que tener, es importante pensar en eso, en tener esa reserva, ese salvavidas financiero, económico, donde lo puedan tener para... Nadie está exento de una calamidad, de un desempleo inesperado y bueno, siempre hay que buscar la manera de tener de dónde agarrarnos, de qué aferrarnos. Pipe, ¿cuál sería el mensaje para esas personas que la están pasando maluco, que ya va su periodo prolongado de búsqueda de empleo? Lo primero es, su pasado probablemente no sea su culpa, pero su presente sí es su responsabilidad. Hágase cargo. Yo estoy tan seguro que usted que nos está escuchando, nos está viendo, es tan bueno en algo que puede salir a empezar a ejecutar esa nueva acción que le va a permitir empezar a tener un estilo de vida del cual tanto desea. Que no caigan ánimo, también es decir, en la victimización. Sí, se quedan ahí y no, eso no está chévere, eso hasta emocionalmente es perjudicial para la salud. Perfecto. @soy Pipe Guzmán, ahí lo encuentran. Ha estado con nosotros en Te Hacemos la Tarde compartiendo información bien valiosa sobre este tema del desempleo prolongado. Pipe, muchas gracias por acompañarnos. Hoy en Te Hacemos la Tarde se nos va acabando el tiempo. Necesita una recarga.